Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en nuestro segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Ok, buenas tardes. Pues yo muy bien y ya listo para la plática de esta tarde. Voy a hablar sobre un tema que titulé Árboles de Justicia y bueno, pues espero que sea de utilidad para ilustrarnos lo que Jesús nos quiere enseñar acerca de esta analogía. Listo, iniciemos entonces con el tema. Sí, gracias. Pues me gustó mucho utilizar esta analogía de cómo la Biblia y Jesús sobre todo habla de una similitud o una comparación de los hombres con los árboles. Se usa varias veces en la Biblia, en varias citas, esta metáfora de que los hombres son como árboles, pues para ilustrar su crecimiento, los frutos y su relación con Dios. Y por citar algunos pasajes de la Biblia donde se menciona esto, si leemos el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, pues vemos que Jesús le devuelve la vista a un ciego y pues este hombre levanta la mirada y le preguntan, ¿qué ves? Y dice, veo a la gente como árboles caminando. Y Jesús vuelve a poner las manos en los ojos de este ciego y luego acaba viendo perfectamente bien. Y este comentario que puede parecer intrascendente, pues es solo un pequeño ejemplo de los varios que vamos a ver hoy en la plática, de cómo los hombres son vistos como árboles. Y pues pudieras pensar que fue una expresión del ciego, pero también en el sentido espiritual tiene una enseñanza. Y si buscamos una escritura que sea más específica acerca de cómo Dios nos enseña comparando a los hombres con los árboles, pues si leemos el Salmo 92, por ejemplo, del versículo 12 al 14, hablando del hombre que ama a Dios, del hombre justo, dice, el hombre florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y este salmo pues es una lluvia de bendiciones para los hombres que aman a Dios y es una promesa también, una promesa de estar firmes en la casa del Señor, en sus atrios, de florecer, dice, aún en la vejez fructificarán y siempre estarán vigorosos y verdes. Y esta ilustración, esta imagen que nos da la Biblia de los hombres como árboles, pues tiene una aplicación espiritual en nuestra vida acerca del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y entonces si vamos haciendo esta analogía de vernos como esos árboles de los que habla la Biblia, pues podemos ver que pues Dios nos compara con árboles que necesitan ser plantados en buena tierra para crecer correctamente. Entonces, lo primero que vemos es que el árbol tiene que crecer y se tiene que buscar una tierra adecuada. Y pues desde luego que el primer salmo de la Biblia nos habla de un árbol bien plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y comienza diciendo así el primer salmo en el primer versículo. Bienaventurado el hombre que no anduvo en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Dice, por el contrario, se deleita en en la ley del Señor, día y noche medita en ella. Y este hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos y llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan, y todo lo que hace prosperará. Pues el primer salmo del libro de Salmos es una comparación tal cual del hombre justo que agrada a Dios, que se guarda para sí, que cumple la voluntad de Dios y es un árbol, que nunca le falta el agua, que da su fruto, etcétera, como el Salmo 92 que leí al principio. Entonces vemos versículo tras versículo en la Biblia cómo se nos compara con esos árboles.
Y utilizando esta ilustración, entonces, si vemos que el hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, pues espera que dé su fruto. No se espera que se marchite o que sea estéril. Y esta cita de Salmos 1, este pasaje de Salmos 1, pues es similar también a una referencia que hace Jeremías en el capítulo 17. Dice, bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Y si empezamos a ver con mayor detenimiento, pues son muchas las escrituras donde de una manera didáctica Dios nos hace ver cómo es un árbol, porque es un reflejo de nuestro crecimiento espiritual que Él espera. Entonces, un árbol está plantado en buena tierra, se alimenta de agua, junto a corrientes de agua, porque se espera que dé su fruto. Y Jesús mismo nos enseña que a los hombres se les conoce por el fruto, por sus frutos los conocerás. Eso es lo que dice Jesús. Lo enseña más específico en Mateo 7, 17 al 18, dice Jesús, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos, porque es imposible que el árbol bueno dé malos frutos o que el árbol malo dé buenos frutos. Entonces, al final, a nosotros, según esta declaración de Jesús, a nosotros las personas, al final se nos conoce no por todo lo que decimos que somos o por la imagen que proyectamos, se nos conoce por el fruto que producimos. Y ese fruto, pues, pueden ser nuestros propios hijos que reflejan en realidad quiénes somos, de la forma como, pues, es su testimonio de los hijos, pues reflejan cómo es el padre. Y se espera de nosotros entonces un buen fruto, pero de otra forma, pues el fruto va a evidenciar qué tipo de árboles somos. Entonces, para que un árbol esté en buena tierra, se alimente de corrientes de agua, pues necesita afirmarse en ese lugar donde fue plantado y necesita echar raíces para poder buscar el agua en el subsuelo. Y bueno, las raíces nos hablan de adherencia, de firmeza al suelo, al piso. Los árboles llegan a tomar dimensiones muy grandes, sin embargo, sus raíces son las que les permiten estar firmes, aunque sople el viento, aunque tiemble, etcétera, pues los árboles por lo general permanecen firmes en sus raíces. Y esto nos habla de que nosotros como personas, pues también tenemos que echar raíces en los fundamentos de nuestra vida, raíces espirituales, convicciones éticas y morales, raíces profundas que nos permitan permanecer en los principios de Dios, como Jesús lo enseña en la parábola del sembrador, que nos habla de diferentes tipos de semilla y nos habla de una en especial que pues cayó sobre la piedra y no pudo echar raíces y pues se quemó cuando salió el sol y ya no pudo afianzarse a la tierra ni pudo buscar agua, ¿verdad? Entonces, hay un peligro de tener esta imagen, esta declaración de Dios de que somos árboles fuertes, vigorosos que dan fruto. Hay un peligro cuando nosotros no estamos cumpliendo en nuestra vida en este mundo, en nuestra vida cotidiana, con ese principio de dar fruto, de ser como estos árboles que describe la Biblia. Y hay un peligro en no dar un fruto bueno me refiero, porque frutos malos pues no nos sirven. Y bueno, pues si leemos Mateo 3, por ejemplo, es una parábola acerca de un árbol que no produce buenos frutos. Mateo 3:10 en específico dice, cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Entonces hay una declaración utilizando la ilustración de un árbol que no da buenos frutos. Y dice que no le sirve al dueño,
que ya tiene el hacha lista y lo corta de raíz y lo quema, porque un árbol que no da frutos o no da buenos frutos, pues solo sirve para hacer, para leña, para fuego. Y dice aquí Jesús y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Y entonces nosotros tenemos este ejemplo tan didáctico de ver cómo un árbol que no cumple su función, pues el de tala, se utiliza para hacer fuego. Y eso nos debería de poner a pensar a nosotros cuando no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, porque somos así como esos árboles estériles o que no están cumpliendo su función y pues tienen un destino. El dueño dice ya está listo para cortar ese árbol de raíz. Y otra parábola que Jesús enseña, lo podemos encontrar en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, Lucas 13, del 6 al 9, donde nos habla de una parábola de un árbol que es una higuera. Dice, Jesús les puso este ejemplo, dice este pasaje. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo y un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo el señor al encargado del viñedo, llevo 3 años seguidos que he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Entonces córtala porque solo está ocupando terreno. Y este sentir del dueño del huerto, donde estaba esta higuera estéril, pues puede parecer una sentencia muy dura, pero dice, córtala porque solo está ocupando un lugar que puede ser útil para alguien más. De hecho, en el ministerio, en el llamado de Dios, siempre aplica ese principio, que el que no cumple, que otro tome su lugar. Eso le sucedió a Judas cuando se desvió y no cumplió como discípulo de Jesús, otro tomó su lugar. Y Job, cuando clama por su justicia, dice, si yo fuera impío, entonces que otro tome mi lugar. Y ese es un principio en la Biblia, que cuando algo no funciona es desechado y lo que sí cumple el propósito de Dios viene y ocupa ese lugar. Y así cuenta Jesús en esta pequeña parábola de la higuera que sembró un hombre, 3 años consecutivos. No es un dueño de la higuera impaciente, que al primer año que fue y no encontró higos, pues se enojó. No, dice que ya iba 3 veces. Y pues 3 veces es simbólico en la palabra, eh, pero aún así, pues no es como en nuestras casas, al menos en las familias mexicanas que dice, te cuento hasta tres y si no entendiste, sufre las consecuencias. No, eran 3 años seguidos y no tenía fruto, pero el encargado del viñedo le dijo a su señor, déjela usted un año más. Yo voy a aflojar la tierra, la voy a cuidar, le voy a poner abono, y si el próximo año da higos, pues déjela vivir, deje aquí esa higuera plantada. Y si no da, pues puede ordenar que la corten. Y estas 3 años que fue a buscarlo nos muestran siempre la misericordia de Dios. 3 veces lo negó Pedro, pero 3 veces lo redimió Jesús, llamándolo para que apacentara a sus ovejas. Eh, 3 veces pidió Jesús a sus discípulos que oraran con él en el huerto de Getsemaní, y 3 veces se durmieron. Pero sin embargo, nuestro Dios de misericordia y compasión, pues no es un Dios que saque el hacha y te corte porque 3 veces que has tenido la oportunidad y no funcionas, no. Así como a esos discípulos Jesús los redimió y los restituyó en esas fallas, pues también a esta higuera de la parábola que no daba fruto, la dejaron un cuarto año más. Ya la narración de la parábola ya no nos amplía más la información. Lo que sí podemos ver es la misericordia de Dios de algo que no está cumpliendo su función y no produce, y van 3 veces seguidas, pero se le da una oportunidad para que cumpla con esa función. Y muchas veces, así como esa higuera que no produce, muchas veces cae la disciplina en nuestra vida cuando no estamos cumpliendo la función.
y una disciplina de un Dios de amor, de un Dios compasivo, pero sí un Dios firme que establece límites y nos llama a cumplir con el propósito y a producir el fruto que Él espera de nosotros. Y bueno, pues en esta ilustración de que somos como los árboles y de que hay un Señor que cuida del huerto y de estos árboles, pues Juan 15 desde luego, que habla de la vid y las ramas y los pámpanos, dice, si una de mis ramas no da uvas, pues mi padre la corta, siendo congruente con todo lo que hemos visto de lo que no produce. Dice, si una de mis ramas no da uvas, mi padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Entonces, por un lado, las ramas que no cumplen el propósito de esa viña, pues las corta, y las que sí producen las poda, las somete a un proceso de quitar ese fruto. ¿Para qué? Pues para que produzcan más. Y esto refleja en nuestra vida a veces los procesos por los que pasamos, procesos difíciles, momentos de angustia donde Dios está tratando con nuestro corazón, pero es como una poda en nuestra vida porque estamos dando fruto y Dios va a hacer que demos más frutos a través de ese cuidado que tiene un jardinero con la vid, así Dios con nosotros. Y como esos árboles, pues tenemos una promesa de parte de Dios de ser, como titulé la plática de hoy, de ser como árboles de justicia, ¿verdad? Y Dios pues nos transforma cada vez para que seamos de bendición. Eh, Cuando Jesús hizo la declaración en la sinagoga del pasaje de Isaías 61, del 1 al 3, cuando leyó ese pasaje, si ustedes lo recuerdan o lo conocen, Jesús leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, la apertura de la cárcel, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y termina diciendo este pasaje de Isaías, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Dios para gloria suya. Y entonces en este pasaje de Isaías que leyó Jesús cuando empezó su ministerio, que lo leyó en una sinagoga, pues está una declaración de cómo Jesús nos redime, cumpliendo el propósito de Dios, viene a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, para alegrarnos en lugar de estar triste, con el propósito de que se cumpla la declaración que Dios ha hecho de nuestra vida, para ser llamados árboles de justicia y plantíos del Señor para gloria suya. Y yo creo que con estos ojos, como nos ve Dios y como espera de nosotros, es como nosotros debemos vivir y debemos vernos así, porque para eso nos hizo Dios y así lo declara en parábola tras parábola, analogía tras analogía en la Biblia acerca del árbol que debe dar fruto o si no lo da, las consecuencias. Y si vemos así, pues entonces cada persona es como un árbol en la presencia de Dios. Un árbol que puede crecer, estar firme, que puede dar buen fruto, que puede ser de bendición para lo que fue creado por Dios, o un árbol que se seca y es cortado. Y nosotros, aunque somos comparados con árboles, como personas tenemos la decisión para encaminarnos al tipo de árbol que debemos ser. Un árbol vigoroso, fuerte, que da fruto. Y pues nosotros debemos fijarnos en dónde estamos plantados, cuál es nuestro círculo en el que nos desenvolvemos, si estamos teniendo influencias malas o si estamos en una comunidad de fe que nos enseñe y que nos ayude a crecer en fe, si le estamos dando oportunidad a Dios
de que como ese dueño del huerto nos cuide, nos pode y nos pase por los procesos que necesitamos para crecer, pues todos estos versículos que son parábolas y analogías muy ilustrativas, pues simplemente nos muestran cómo en las escrituras Dios usa la imagen de árboles, esa imagen de árboles para que en nosotros quede muy claro que fuimos llamados a crecer, a plantarnos firmes, a dar un fruto espiritual en la vida de los creyentes, porque somos llamados también para, eh, pues que las personas conozcan al Jesús que nos rescató. Y todo esto que he hablado hasta ahorita, pues nos hace reflexionar qué tipo de árbol queremos ser, porque a veces es muy sutil eh, cuando nos equivocamos. Y lo voy a hablar con otro ejemplo bíblico. La Biblia nos habla del rey Nabucodonosor, un rey grande que edificó una gran ciudad, Babilonia, con un esplendor tremendo para su época. Y hay un pasaje en el libro de Daniel, en el capítulo 4, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño pues que lo inquieta mucho y sueña con un gran árbol que llega hasta el cielo y bajo ese árbol, pues todas las criaturas y animalitos van a refugiarse a su sombra o alimentarse en ese árbol. Entonces, el rey Nabucodonosor, que había destacado mucho como rey y como el imperio que había creado, pues sueña con un árbol. Y cuando leemos Daniel 4, a partir del versículo 10, está el testimonio del rey Nabucodonosor. Dice, cuando estaba durmiendo en mi cama, empecé a tener visiones y de repente vi un árbol que salía de la tierra y era muy alto. Nos habla de la grandeza de ese árbol. Era tan alto y poderoso que llegaba hasta el cielo y se podía ver desde todos los rincones de la tierra. Sus hojas eran hermosas y sus frutos abundantes. Pues hasta aquí era un sueño, pues muy bonito, ¿no? El ver un árbol así de grande que llega hasta el cielo, que era conocido en todo el mundo porque dice que era visible desde todos los puntos, rincones de la tierra y que sus frutos eran hermosos y abundantes. Entonces, hasta este punto de la narración, pues uno puede pensar, pues ese es un árbol que está cumpliendo con el propósito de ser árbol, ¿no? Y si es comparado con una persona que al final el árbol era el mismo rey Nabucodonosor, pues era alguien muy grande que había logrado muchas cosas. Y continúa diciendo la narración del sueño de Nabucodonosor, dice, ese árbol tenía suficiente comida para todo el mundo. Los animales salvajes se refugiaban bajo su sombra y las aves hacían sus nidos bajo sus ramas. Entonces, repentinamente un ángel bajó del cielo y gritó muy fuerte, corten ese árbol y arránquenle todas las ramas y quítenle todas las hojas y esparzan todos los frutos. Y eso fue lo que inquietó al rey Nabucodonosor, viendo un árbol tan esplendoroso como no había ningún otro, baja un ángel y ordena que lo corten, le quiten sus frutos y con una voz que era un estruendo. Entonces, y da un decreto el ángel, dice, dejen en el suelo el tronco y las raíces. Luego, amarrado con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo, será humedecido por el rocío y compartirá con los animales salvajes la hierba del campo. Entonces, en este sueño de Nabucodonosor, pues obviamente ese árbol era él en su grandeza. Sin embargo, en todo lo que había logrado, no le daba un reconocimiento a Dios. Aunque podríamos decir que era un árbol productivo, fuerte y destacable, pues le faltó humildad para reconocer que lo que él era, pues era porque Dios lo había bendecido. Entonces el árbol representa esa grandeza y poder y la autoridad de Nabucodonosor, pero también representa su arrogancia que lo llevó a olvidarse de Dios.
Y bueno, si ustedes siguen leyendo el pasaje, pues Nabucodonosor anduvo 6 años en el campo, perdido, se dejó crecer el cabello, las uñas, hasta que un día, pues volvió en sí y reconoció que Dios era el que le había permitido, pues ser como ese árbol del sueño que tuvo, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de un árbol que da un fruto bueno, que es excepcional, pero no está Dios en ello. Entonces, nosotros necesitamos cumplir, sí, con ese propósito, pero tener muy presente que es Dios el que nos sostiene en todo y no caer en el error de envanecernos, de caer en la soberbia. Y pues vemos también en que a veces los procesos a los que Dios nos somete, como en este caso al rey Nabucodonosor, pues esa humillación también es una oportunidad de arrepentimiento, porque a veces cuando tenemos malos momentos en nuestra vida, que nuestro orgullo es quebrado y que somos humillados, pues parece que es el fin del mundo para nosotros, pero en realidad aquí vemos que la humillación que sufrió Nabucodonosor de la grandeza que tenía andar como bestia en el campo, pues es una humillación que le sirvió para arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios y ganar la eternidad que Dios nos ha prometido a todos. Fue restaurado en eso cuando reconoció la soberanía de Dios y pues esto también nos ilustra que como hombres, por más logros que tengamos en este mundo, en todo lo que podamos lograr en este mundo con las estructuras humanas que el hombre ha creado, de poder y de gloria, pues no tienen valor cuando Dios no está ahí con nosotros y que nosotros estamos reconociendo ser fructíferos porque Dios nos lo permite. Entonces, podemos aprender que ser como árboles cumpliendo nuestra función, esa grandeza no va a radicar en lo bellos y grandes que seamos o lo orgulloso que nos sintamos, sino en que Dios esté ahí y que lo podamos reconocer, que seamos humildes y que podamos reconocer en Nabucodonosor, pues un ejemplo para que no nos suceda a nosotros. Entonces, para cerrar la plática de esta tarde, pues no estaría mal reflexionar viéndonos con la ilustración de hoy en la plática, cada uno de nosotros en lo personal, pues qué tipo de árbol estamos siendo. Si somos llamados a dar fruto, pues es en nuestras relaciones con los demás, pero sobre todo la Biblia nos habla del fruto del Espíritu, donde hay diferentes expresiones para que nosotros mostremos a Dios en nuestra vida, amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, etcétera. Y ese es un fruto que pues se espera de nosotros como creyentes y como hijos de Dios, y entendiendo que somos un árbol que debe dar buen fruto, un árbol que transforme nuestra vida, que nos lleve a la obediencia a Dios, que nos permite un arrepentimiento genuino cuando nos equivocamos y que sobre todo nos permita mantenernos firmes con esas raíces de santidad para no tambalear, porque tan necesario que es permanecer en Dios. Así es que somos llamados a eso, a ser árboles que den fruto, pues llevando la palabra, evangelizando, por nuestras obras que seamos conocidos de forma práctica, además de los frutos. Y pues cada día que nosotros vivimos y que Dios nos dé favor de estar en este mundo, tendremos la oportunidad de demostrar qué tipos de árboles somos. Y bueno, pues yo espero que esta enseñanza que nos deja la palabra y que Jesús la enseña en diferentes ocasiones, pues hoy, en este día o en el momento en que tú escuches esta plática, pues sirva para que te animes y para que reflexiones y puedas seguir cumpliendo con ese propósito que Dios te da y que te recuerda a través de esta ilustración de los árboles. Muchas gracias por estar atento a este segmento. Recuerda lo que este segmento Caminando con Jesús en la radio online de Busco en Ti se transmite todos los martes a las 4:30 de la tarde, hora de Colombia, o 5:30 de la tarde,
hora de México. Hasta la próxima.